50, 60 minutos, vamos a hablar sobre el Sistema Nacional de Pensiones y cuál es su funcionamiento. Si tuvieran alguna duda o consulta, pueden levantar la mano y Ashley con todo gusto me hace la consulta para evacuar. Vamos a iniciar. Bien. Vamos a iniciar con una parte que es general sobre la seguridad social. Como dice la Filmina, la seguridad social se refiere principalmente a un campo de bienestar social que está relacionado con la protección social y la cobertura de las necesidades socialmente reconocidas como son la salud, la pobreza, la vejez, las discapacidades, el desempleo, las familias con niños y otros. Como vemos aquí, el concepto es muchísimo más amplio. Es no solamente bienestar social, sino que va más allá de la protección que el sistema le da a los ciudadanos. ¿En qué consiste? Bueno, son medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que de no ser así ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte, y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. Entonces vemos que es una protección a la reducción de ingresos que pueda tener el trabajador. Por una enfermedad o accidente de trabajo, vemos que el accidente de trabajo, en el caso de nosotros, pues estamos cubiertos por una póliza de riesgos del trabajo. Si digamos el accidente es por riesgos de trabajo, pues quedaríamos cubiertos por esa póliza, y si el accidente de trabajo pues corresponde a la parte de la seguridad social, pues ahí también tendríamos lo que es la cobertura. Y una parte muy importante de la seguridad social, que es el seguro de pensiones, es que quedamos cubiertos por las contingencias de invalidez, vejez y muerte, prácticamente desde el momento en que empezamos a laborar, y por supuesto la parte del seguro de salud, que en el caso de nosotros pues es la Caja Costarricense de Seguro Social la que nos brinda esa protección. ¿Cuál es el objetivo? Pues proteger contra las contingencias de enfermedades y accidentes, sean o no de trabajo, la parte de cesantía, desempleo, maternidad, la incapacidad temporal o parcial, invalidez, vejez y muerte, sobrevivencia y cualquier otro riesgo que pueda ser objeto de esa previsión social. Eso, digamos, es a grandes rasgos como el concepto para entender así muy sencillo de lo que es la seguridad social. También la seguridad social tiene principios que nosotros los vemos estampados o desarrollados en las diferentes regulaciones que tenemos. Por ejemplo, tenemos el de universalidad, que es una garantía de protección a todas las personas sin discriminación y en todas las etapas de la vida. Solidaridad, que garantiza la protección a los menos protegidos. Integralidad, que garantiza la cobertura ante esas necesidades que conversamos. Unidad, que es la articulación de políticas, instituciones y procedimientos y prestaciones a fin de alcanzar ese objetivo. Tenemos también la participación, que se relaciona con el fortalecimiento del rol protagónico de todos los actores sociales, públicos y privados involucrados en ese sistema de seguridad social. Un autofinanciamiento es el funcionamiento del sistema en equilibrio financiero y actuarialmente sostenible. Eficiencia es la mejor utilización de los recursos disponibles para que los beneficios que la ley asegura sean prestados en forma oportuna, adecuada y suficiente. Esos son algunos de los principios de la seguridad social y que quisimos en este momento compartir con ustedes. Acá tenemos unos grandes desafíos de los sistemas de pensiones que no solamente atañen a Costa Rica, sino que realmente a nivel mundial hay tres aspectos importantes, que es la sostenibilidad, suficiencia y cobertura, bueno, y la institucionalidad en el centro, que son grandes desafíos de las instituciones y gestoras y administradoras de los fondos de pensiones, que tienen que estar constantemente monitoreando y pues ajustando las leyes, los requisitos, para que pues en el sistema sea
sostenible. Ya vemos que hemos tenido algunas reformas que ahora las vamos a ver rápidamente en los diferentes regímenes públicos de pensiones que conforman el sistema de pensiones de Costa Rica, la suficiencia y la parte de cobertura también. Acá en esta próxima filmina que tenemos acá nos va a colaborar nuestra compañera Estela. Entonces ahí le dejo el micrófono para que ella nos ayude con esta parte. Claro, yo les voy a comentar un poco brevemente cómo está la situación de tanto sostenibilidad, suficiencia y cobertura actualmente en el país. El IBM, que es el régimen básico con mayor cobertura en el país, de la última evaluación que fue con corte de diciembre de 2018, sabemos que está deficitario. Esta razón de solvencia de 48% significa que los activos solamente cubren el 48% de los activos actuariales. Esto quiere decir que los activos actuariales son las cotizaciones que se esperan tener en el futuro, más las reservas de hoy, y los pasivos actuariales son más bien las pensiones que se esperan pagar en el futuro. Pero con la reforma que hubo, se espera que esta razón de solvencia ya sea un poco mayor, pero aún así probablemente deficitaria. Porque de hecho con la reforma, el tercer momento crítico se estima que va a ser en 2050, que el tercer momento crítico es cuando se acaba completamente la reserva del fondo, que antes era en 2037, ahora con la reforma se espera que se amplíe a 2050. Tanto es el déficit que para que el fondo lograra estar en equilibrio se necesitaría aumentar la prima en al menos un 30%, que ahorita está en 13,47%. Se debería aumentar en 30%, que eso es casi que insostenible para los afiliados del fondo. En términos de suficiencia, se promedia una tasa de reemplazo de 61,5% en 2020. Esto es un poco alto porque el 43% del total de los beneficiarios reciben una pensión mínima. O sea que podría ser que muchos de ellos no cotizaron lo suficiente para recibir esta pensión, pero por términos de suficiencia se les da este tope inferior a pesar de que tal vez no cotizaron lo suficiente para recibirlo. También existen más fondos colectivos. Básicos como el IBM son el RCC y el Poder Judicial. El RCC sí se encuentra solvente, eh, casi que siempre alrededor de 1, la razón de solvencia, pero esto a costas del poder adquisitivo de los pensionados, porque ellos usan una fórmula de autobalance que cuando el régimen va a caer en algún tipo de déficit, lo que hacen es no aumentar las pensiones igual a la inflación. Entonces pierden poder adquisitivo. Entonces ahí es donde se tiene que encontrar como el balance entre qué tanto van a permitir que los pensionados sufran esta pérdida de poder adquisitivo para mantener la solvencia del fondo. Y el Poder Judicial sí es insolvente, pero se han venido trabajando reformas que han mejorado un poco la solvencia de él. Y como fondos complementarios están el Banco Nacional, el ICE, el FRE, pero estos al ser un complemento y ya no ser básicos, sí se pueden trabajar mejor las reformas para que se logre alcanzar la solvencia. Y en la siguiente filmina vemos que que también existe, además de estos fondos que es contributivos, existe un régimen no contributivo que actualmente otorga 93,000 beneficios al 15, que es aproximadamente el 15,4% de la población adulta mayor, que para 2020 eran como 476,000 personas. El problema es que hay 30% de los adultos mayores, como alrededor de 173,000, no reciben ninguna de las dos, ni del régimen no contributivo ni del régimen contributivo. Y esto puede significar que estas personas están en pobreza o en pobreza extrema. Y según el nuevo estudio, se espera que esta población adulta mayor se cuadruplique para el 2060. Entonces esto a su vez también multiplica esta pobreza y pobreza extrema en la población adulta mayor. Y también este nuevo estudio estima que la razón de soporte va a bajar casi que a 1. Antes esperaba que fuera casi 2, pero ahora apenas va a haber un trabajador activo
por cada adulto mayor. Entonces, esto también afecta bastante la sostenibilidad del sistema de pensiones. Ujú. Sí, Ok, muchas gracias. con Eh, gusto. a pasar, bueno, entonces son grandes desafíos, como lo decía nuestra compañera Estela. Vamos a pasar entonces a ver qué es una pensión y cómo está compuesta. La pensión es un ahorro que hacemos los trabajadores de largo plazo. Son cotizaciones periódicas que se hacen entre 35 y 40 años, realizado por los trabajadores durante toda su vida laboral, por estos o por cuenta de estos. También el patrono cotiza para esta pensión y también el Estado. Entonces tenemos una cotización tripartita para conformar o para construir la pensión de todos los trabajadores que están en la parte contributiva. Esa cantidad de dinero se capitaliza a lo largo del tiempo y proporciona ingresos periódicos a lo largo del tiempo y serían las contingencias de invalidez, vejez y sobrevivencia, que son las modalidades de pensión que ofrecen los regímenes públicos de pensiones, como en la vejez, que es cuando se cumple la edad de retiro y los años de servicio, normalmente que están establecidos ya sea por ley o por reglamento. La contingencia de invalidez, el trabajador que pierde las 3/4 partes de la capacidad para laborar. En este caso es importante decir que ese trabajador tiene que ser valorado por la Comisión Médica Calificadora del Estado de la Invalidez de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es la comisión encargada de determinar si el trabajador está inválido o no. Y si la persona pues pierde las 3/4 partes y cumple con algunos otros requisitos establecidos en el reglamento, pues será sujeto a una pensión por invalidez. Y la parte de sobrevivencia es cuando el trabajador fallece. Ya sea el trabajador o el pensionado fallece, entonces el régimen entrega una pensión a sus beneficiarios de acuerdo a las condiciones también establecidas en cada uno de los reglamentos. Para hablar del diseño y financiamiento de los sistemas, decimos que puede haber un diseño en forma individual que se denomina capitalización individual o colectiva, que es de capitalización colectiva y reparto. En el caso de Costa Rica, nosotros tenemos un sistema mixto, que tenemos regímenes de capitalización colectiva como los del primer pilar o los regímenes públicos y lo que es capitalización individual, que es toda la parte complementaria. En la capitalización colectiva también se denomina beneficio definido. Esto establece que las aportaciones periódicas de los partícipes se constituyen un fondo a partir de que se hace frente al posible pago de pensiones. Los recursos se gestionan generalmente bajo un esquema de capitalización colectiva. El fondo define un beneficio que recibirá el empleado una vez que se haya retirado. Se dice que es de beneficio definido porque el trabajador conoce de antemano cuál va a ser el monto de la pensión que va a disfrutar. Y ese monto se determina por medio de criterios tales como salario medio, antigüedad, entre otros. En el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es el régimen que tiene la mayor cobertura, ellos tienen una herramienta que se llama el EDUS. En el EDUS nosotros podemos ingresar, nos piden una contraseña y algunas otras cosas y nos da una proyección de la pensión. No es exactamente lo que se va a recibir, pero sí es muy aproximado. Es una buena información a mano de todos los trabajadores que estamos cubiertos por ese régimen, porque nos da el monto sugerido de pensión y eso es importante para conocer nosotros que cuando nos vayamos a pensionar el ingreso económico como pensionado se disminuye bastante, entonces es importante conocer eso para tomar las decisiones con suficiente tiempo. Aquí el administrador del régimen asume todo el riesgo, ya que se constituye un pasivo igual al valor presente de los pagos que deberá realizar el afiliado en el futuro, que deberá realizar al afiliado en el futuro. Entonces, el administrador del régimen lo que hace es una promesa de pago y tiene que cumplirla. Entonces, todos los riesgos de este régimen los asume el administrador del régimen. Si usted dice, bueno, la caja me va a dar este monto de pensión y como decía la compañera, no sabemos si realmente cotizamos para recibir ese beneficio, pero bajo este sistema, bajo este diseño de financiamiento, pues hay una obligación
de pago de parte del gestor. Por eso es importante hacer las reformas correspondientes en forma oportuna para que no tengamos problemas, como dice la compañera, pues realmente están como a la vuelta de la esquina, tener problemas de suficiencia y sostenibilidad. El régimen de capitalización individual, que también es de contribución definida, es que conocemos como los complementarios. Las aportaciones periódicas de los partícipes y los rendimientos que generan se acreditan en cuentas individuales a nombre de cada trabajador. Las cuentas a su vez integran un fondo del cual cada participante es copropietario según su parte alícuota. Ahí los recursos son propiedad del trabajador, pero están afectos a un fin específico. Acá todos estamos, los que estamos en el régimen, los afiliados al régimen complementario recibimos mes a mes un estado de cuenta que nos envían la operadora de pensiones en la cual estamos afiliados, entonces nosotros ahí sí vemos cuánto dinero tenemos. No sabemos cuál va a ser el beneficio porque tenemos que dejar de elaborar para que la operadora pues haga todos los cálculos y entonces nos indique cuál va a ser el monto de nuestra pensión o la modalidad de pensión, y vamos a ver más adelante que en el régimen complementario tenemos diferentes modalidades de pensión que nosotros como afiliados podemos elegir. En el caso del régimen, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que nosotros vemos en el registro es una cuota que ellos registran mes a mes. O sea, no hay una cantidad de dinero, sino que dice, bueno, Ana Matilde Rojas tiene 12 cotizaciones o tantas cotizaciones durante toda su vida laboral. Esa es la diferencia, que en un lado es un registro de cuota y en el otro, pues yo sí puedo ver cuánto dinero tengo acumulado, pero no sé cuál va a ser mi beneficio porque necesito ya estar pensionado para que la administradora de mi fondo de pensión pues haga los cálculos correspondientes y entonces determine cuál es el monto de la pensión de acuerdo a la modalidad elegida. Este es un cuadrito pues nada más ilustrativo para que ustedes sepan que hay tipos de fondos de pensiones. Tenemos no contributivos y los contributivos. Los no contributivos, como dijo la compañera, pues tenemos ahí un cúmulo de personas que reciben esto, es como una asistencia social. Todavía hay una tarea pendiente de todos aquellos adultos mayores o personas mayores de 65 años en condición de pobreza, pues que están también esperando que se les otorgue ese beneficio jubilatorio. Y la parte de los regímenes contributivos, lo que acabamos de decir, es de beneficio definido, entonces ya sabemos que es colectivo y que ahí hay una garantía y es solidario. Y contribución definida, pues es de capitalización individual, es personal, no es solidario, porque eso depende de la capacidad de ahorro que tiene cada trabajador y yo no lo voy a compartir con nadie más. O sea, esa cantidad de dinero que está ahí a nombre mío es el que me va a dar la pensión complementaria y que tiene el, el a este le está contestando que dicha. Y tengo ahí un monto. Ok. Vamos a ver aspectos generales sobre los regímenes de pensiones antes del año 2000 y qué fue lo que motivó la reforma con la Ley de Protección al Trabajador. Resulta que antes del año 2000 tenemos un montón de regímenes de pensiones. Casi los regímenes con cargo al presupuesto nacional son como 18, entre regímenes contributivos y no contributivos, que inician desde, 1886, que es la Ley de Educación. Tenemos la Ley General de Pensiones de 1935. También la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1937, que es el que se crea el Fondo de Pensiones y Jubilaciones para los trabajadores del Poder Judicial. Posteriormente está la Ley Constitutiva de la Caja, que es creada por Constitución, que es la que crea el régimen de invalidez, vejez y muerte. En sus inicios nació para financiar únicamente las pensiones de los empleados públicos. No obstante, entre 1960 y 1980 se amplió el resto del sector social. Y hoy por hoy es el régimen que cubre la mayor cantidad de trabajadores del sector público y del sector privado. Después tenemos diversas leyes entre 1939 y 1944, que son regímenes especiales sustitutivos del régimen de invalidez, vejez y muerte, como son los regímenes con cargo al presupuesto nacional, que régimen de obras públicas, tenemos Correos de Costa Rica, regímenes, el de registro nacional, una serie de regímenes pequeñitos que cubrían solamente a esa cantidad de trabajadores
que elaboraban para esa institución específica y que posteriormente, en el año 1992, se unifican con la ley marco de pensiones por una serie de razones. Son regímenes que no tenían fondo, regímenes totalmente insostenibles y que ya pesaban mucho en el presupuesto nacional de la República. Entonces se toma la decisión de unificarlos en una sola ley, sobre todo porque estos regímenes tenían requisitos todos diferentes y formas de cálculo del monto de la pensión todas diferentes. Entonces lo que se quiso en aquel momento es unificar y hacer uno solo. Estos son los que les digo que fueron unificados por la ley marco de pensiones, el de Hacienda. Es un régimen que seguramente ustedes han oído hablar. Es un régimen que pesa mucho en el presupuesto nacional porque otorgaba beneficios jubilatorios bien robustos, digamos. La persona se pensionaba con su último salario, imagínense. El de obras públicas y transporte con un promedio de los mejores 12 salarios y así por el estilo. Entonces, regímenes que dan beneficios muy altos con unas cotizaciones muy bajas, totalmente insostenible para el presupuesto y que hoy todo lo vemos cuando se hablan de pensiones de lujo que se han tratado de ir disminuyendo a través de algunas reformas, pero que realmente sí son regímenes que si los comparamos con los otros, como por ejemplo magisterio, poder judicial, pues sí otorgan beneficios totalmente diferentes. También hay beneficios no contributivos como el de gracia, guerra, benemérito de la patria, expresidentes, premio Magón y guardia civil. Estos no contributivos, como su nombre lo dice, pues las personas que son beneficiarias de estos regímenes no contribuyeron muy poco. Entonces, en 1992, con la entrada en vigencia de la ley 7203, del 15 de julio de 1992, se unifican todos estos regímenes contributivos especiales que cubrían a esos trabajadores y se establece que a partir de ese momento, el 15 de julio de 1992, todo funcionario público que ingrese a laborar en las instituciones del sector público van a ir a ser cubiertas por el régimen de la caja. Entonces ya esos regímenes son cerrados, ya ahí no entran más trabajadores, sino que se van a otorgar los beneficios hasta la última persona que esté cubierta, pero no van a ingresar desde 1992. No incluyó esta reforma de la ley de pensiones al magisterio y al Poder Judicial, sino que ellos quedaron con su régimen especial. Bueno, Magisterio Nacional tuvo varias reformas a partir del 95, bueno, en el 90 empezó su régimen a entrar en crisis para resolver el problema, entonces se promulgó la ley 7268, por medio de la cual se hizo una reducción de beneficios, pero no fue suficiente. En 1995, con la ley 7531, se hace una reforma integral y se modifican los beneficios, se modifica el cálculo del monto de la pensión, ya se hace como muy similar a lo que otorga el régimen de la caja y se crean dos regímenes, el RCC o el régimen de capitalización colectiva y el régimen transitorio de reparto. Ese régimen transitorio de reparto se llama así porque se supone que ya no ingresa nadie. Y que tiende a desaparecer en el tiempo. Lo cierto del caso es que hoy todavía hay personas que se pueden pensionar por ese régimen. Y el régimen de capitalización colectiva pues protege a los trabajadores que empezaron a laborar en el sector de educación a partir del 15 de julio de 1992 y hoy por hoy, como lo dijo la compañera, es un régimen que lo tenemos sostenible, hay que cuidarlo mucho. En el año 2000 se viene la Ley de Protección al Trabajador. Ya sabíamos de antemano que los regímenes con cargo al presupuesto nacional, el régimen de la caja, el régimen del Poder Judicial, inclusive el magisterio, iban a tener reformas importantes tendientes a disminuir los beneficios jubilatorios, es decir, a recibir menos dinero como pensión, aumentar las cotizaciones y aumentar los años de servicio. Entonces, en aquel momento, un grupo de personas que fue el que se puso a trabajar en esta reforma, que fue de una concertación nacional, en realidad lo que se quería era, ante esa disminución de los beneficios que íbamos a sufrir, crear otro régimen complementario
a ese. Y entonces se rediseña nuestro Sistema Nacional de Pensiones, el cual pasa de ser unipilar, caracterizado por un único régimen de pensiones que sufraga la totalidad de la pensión, como la caja, por ejemplo, a uno multipilar porque tenga diferentes niveles de protección y que está compuesto hoy por hoy por regímenes básicos y complementarios, cada uno de los cuales financia una parte del total de la pensión. Entonces se crea el régimen obligatorio de pensiones complementarias y el régimen voluntario. Bueno, el régimen voluntario ya venía creado desde 1995. También se crea el Fondo de Capitalización Laboral y se realizó un cambio fundamental en materia de regulación y supervisión del sistema, asignándole a la Superintendencia de Pensiones competencias sobre la totalidad de los regímenes de pensiones, tanto básicos como complementarios. Pues vamos a ver cómo se conforma ahora el sistema de pensiones, participantes, regulación y supervisión. Dentro de los actores tenemos, bueno, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como la Rectoría. Tenemos la parte de regulación y supervisión que está a cargo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, el CONACYT, que es la entidad que emite los reglamentos, que también resuelven apelación todas las acciones que se presenten contra lo que resuelven la superintendencia, las diferentes superintendencias, y aprueba el presupuesto. En el caso de SUPEN, pues nosotros supervisamos y regulamos todo lo que es el sector pensiones. Tenemos por otro lado los administradores de fondos y los regímenes de pensiones que también gestionan y administran fondos de pensiones. Las operadoras de pensiones complementarias, que son las encargadas de administrar todo lo que es el régimen complementario y entidades públicas. Y por el otro lado, la entidad recaudadora, que es el sistema de recaudación, SISTERE, que por ahí es donde se controla y se distribuye cada una de las aportaciones. Tenemos una clasificación de las entidades bajo la competencia de la Superintendencia de Pensiones. Tenemos lo que son las entidades autorizadas, que son las operadoras de pensiones, las entidades reguladas, que son todas menos la Caja Costarricense de Seguro Social. Es importante decir que la Caja tiene autonomía plena, autonomía administrativa y de gobierno dada por la Constitución Política, y eso significa que está como, digámoslo así para entenderlo, blindada. La Junta Directiva de la Caja puede tomar las decisiones con respecto a ese régimen y no tiene que consultarle a nadie, ni tampoco está sujeta a lo que la Superintendencia de Pensiones le indique. Es una entidad supervisada. Entonces la SUPEN obviamente ejerce la supervisión, pero los informes quedan a nivel de recomendación. Entonces, muchas veces la gente dice, pero es que la SUPEN no hace nada con la caja, no tenemos competencia en razón de que la caja es una entidad autónoma. Sin embargo, la superintendencia pues hace toda su labor de supervisión y regulación y pues sabemos que en el caso de la caja no la podemos obligar muchas veces a cumplir la normativa, no la podemos obligar. Ok, la superintendencia de pensiones según el artículo 33 de la ley 7523 es la encargada de supervisar y regular todo el sistema costarricense de pensiones. Como les indiqué, tenemos diferentes competencias de acuerdo a cada uno de los regímenes de pensiones. Los regímenes básicos de pensiones fueron creados muchísimo antes de la creación de la superintendencia de pensiones. Entonces, la SUPEN tiene que respetar lo que se establece en cada una de las leyes creadas que crean estos regímenes de pensiones. La SUPEN resguarda los intereses de los afiliados que dan en administración los recursos a los gestores de pensiones. Esta es una de las funciones más importantes que tiene la superintendencia, que es ese resguardo de los intereses de los afiliados. La SUPEN debe recibir y resolver las gestiones que los afiliados presenten. Es decir, no nos quedamos solamente con recibir la denuncia o la consulta, sino que vamos más allá, dada la competencia que nos otorga la ley. Y como les indiqué, actúa bajo la Dirección Nacional del Consejo de Supervisión del Sistema Financiero, CONACYT. Entre las principales competencias de la SUPEN está autorizar, regular, supervisar y fiscalizar
los planes, los fondos, gestores y regímenes contemplados en el marco normativo que regula el Sistema Nacional de Pensiones. Supervisamos los regímenes básicos de pensiones, los regímenes complementarios y el Fondo de Capitalización Laboral. Y como les decía, también atendemos las denuncias y consultas relacionadas con el otorgamiento de pensiones por las entidades que administran. Entonces, esta es una de las competencias sociales, digamos, más relevantes que tiene la superintendencia con respecto a la protección de nuestro afiliado. Vamos a ver los regímenes ahora que conforman el Sistema Nacional de Pensiones, que son los que tenemos acá. Todos estos regímenes nosotros les llamamos básicos o de primer pilar. Está el régimen de la caja, todos lo conocemos así como régimen de la caja, régimen magisterio, el Magisterio Nacional administrado por PEMA, el régimen de jubilaciones y pensiones del Poder Judicial, que está administrado por una junta administrativa, los regímenes con cargo al presupuesto nacional, que son administrados por la Dirección Nacional de Pensiones, que pertenece al Ministerio de Trabajo, y un régimen pequeñito, que es el de Benemérito Cuerpo de Bomberos, que es administrado por el INSS. Este es un régimen que está cerrado. En el segundo y tercer pilar tenemos el régimen obligatorio, el régimen voluntario de pensiones y tenemos unos regímenes complementarios gremiales que también Estela nos dijo son pequeñitos que cubren a los trabajadores que laboran para esos regímenes de pensiones. Y pues el régimen no contributivo como el cuarto pilar. Vamos a ver en qué consiste cada uno de los regímenes del primer pilar. El régimen de invalidez, vejez y muerte lo administra la Caja Costarricense de Seguro Social. Es obligatorio para todos los trabajadores asalariados del sector público y privado y también para los trabajadores independientes. Es voluntario para todos los demás habitantes del país no considerados en las condiciones antes indicadas. Es decir, para las personas que no se pueden generar un ingreso, entonces es voluntario. Esta parte es relevante, a mí me gusta siempre reseñar y decir, vean, si hay alguna persona que en este momento no tenga un trabajo remunerado, que no esté bajo una relación laboral, puede perfectamente inscribirse a esta parte voluntaria del régimen de la caja y quedar adscrito al régimen de pensiones y de salud. Es muy importante quedar cubierto por estos dos regímenes. La cotización o aporte se denomina cuota, que se hace una por mes. Se registra una sola cuota por cada mes, ya sea que el aporte provenga de uno o varios patronos, o bien se encuentre cotizando como asalariado y como trabajador independiente a la vez. Pues si tengo dos patronos, tengo una sola cuota. Estos son los requisitos para el régimen de la caja. Estos son los porcentajes de contribución. El patrono 4,542. El patrón 542, nosotros como trabajadores en 417 y el Estado 1,57. ¿Cuáles son los requisitos para pensionar? Después de la reforma, recién, hombres y mujeres 65 años y 300 cotizaciones para una pensión ordinaria y también para una pensión proporcional serían 65 años y 180 cotizaciones. En el caso de las mujeres, se modificó la parte del anticipo. Eso sí, se modificó a 63 años con 405 cotizaciones. ¿Cómo se calcula la pensión? Toma el salario, hay una cuantía básica, el salario promedio, referencia en los mejores 300 salarios indexados por inflación. Es decir, son 25 años laborados de toda la vida laboral contributiva. Ahí nos da un porcentaje del 43 al 52,2 que se otorga por los primeros 25 años cotizados, que son 300 cuotas. Y adicional a eso tenemos una cuantía de 0,0833 por cada cuota adicional a partir de las 300 cuotas aportadas y un 0,1333 por cada cuota adicional por postergación, es decir, que la persona tiene el derecho a pensión pero continúa laborando. Ese cálculo que yo siempre le digo a las personas, no lo hagan, vayan a LEDUS y ahí van a ver el monto de la pensión. Viene siendo más o menos, como dice ahí, entre un 50% de su último salario, el salario de referencia. Estos son los beneficiarios por sobrevivencia en el caso de que fallezca ya sea el trabajador o el pensionado.
la cónyuge sobreviviente que al momento de fallecimiento se encontraba conviviendo en el mismo hogar, la compañera que haya convivido 3 años, los hijos solteros menores de 18, los menores de 18, los menores de 25 solteros que sean estudiantes y que eso tienen que acreditar la matrícula. Los inválidos, independientemente de su salud, en ausencia de cónyuge asegurado o pensionado, los hijos mayores a 55 años solteros y que vivían con el fallecido. Los hijos no reconocidos ni declarados como tales y en ausencia de beneficiarios por viudez o orfandad, tienen derecho los padres. Eso sí, tiene que haber una dependencia económica. Aquí tenemos el régimen de capitalización colectiva, que es el que administra la Junta de Pensiones del Magisterio, que es el de los docentes. Ahí tenemos el porcentaje de contribución, 6,75 patrono, 8% trabajador, el Estado 1,57. Y para tener derecho a la pensión y las cotizaciones son 55 años y un mes con 395 cotizaciones. Acá para otorgar el beneficio jubilatorio se toman todos los salarios devengados y cotizados y se le va a dar un 60% sobre esa cuantía básica y tiene un 0,1% por cada cuota adicional de las primeras 240 cuotas y 1,5 por trimestre adicional si posterga. Entonces ahí vamos viendo las diferencias de cotizaciones y también de montos de pensión. Los beneficiarios todos son como parecidos. Aquí en este caso el cónyuge sobreviviente con dependencia económica, compañera económicamente dependiente, hijos con dependencia económica mayores de 18 y menores de 25, hijos mayores de 55, y en caso de ausencia de derechohabientes por viudez, de hecho orfandad, tienen los padres. El transitorio reparto, que también es de magisterio, aquí solamente cotiza el trabajador entre un 10 y un 16%, es con cargo al presupuesto nacional, entonces no hay cotización del Estado ni del patrón. Son 400 cotizaciones las que tienen que demostrar los últimos 20 años en el magisterio o 60 años de edad y 200 cotizaciones. Y se toman el promedio de los mejores 32 salarios y de ahí se le da el 80% como monto de pensión. Los beneficiarios, es indicada, son universales, el cónyuge sobreviviente, la compañera económicamente dependiente, con convivencia de 3 años, los hijos en dependencia económica, mayores de 18 y menores de 25, hijos mayores de 55 y en caso de derecho por viudez, unión o orfandad, los padres. Los regímenes con cargo al presupuesto nacional los administra la Dirección de Pensiones, solamente cotiza el trabajador. Para obtener el beneficio jubilatorio se tiene que tener 60 años de edad y 30 años de cotización o 65 y 20. Y 55 y 30 es un transitorio que hubo en la ley 7203 para todas aquellas personas que durante 18 meses tuvieran derecho después de la reforma que se hizo, entonces se estableció 55 años y 30 de servicio. El monto de la pensión es un promedio de los 12 mejores salarios ordinarios dentro de los 24 salarios mensuales. Los beneficiarios y la parte de invalidez, en el caso de los regímenes con cargo al presupuesto nacional, se van a otorgar de acuerdo con el régimen de invalidez, vejez y muerte, tal y como así lo establece el reglamento. Poder Judicial lo administra una junta de pensiones del Poder Judicial. Aquí ellos cotizan un poco más alto, el patrón un 14,36, trabajador 13%, del Estado 1,57. Ellos se pensionan con 65 años, 35 años de labores y de esos 20 tienen que ser en el Poder Judicial y también tienen una pensión anticipada, que es a los 60 años en el caso de las mujeres y 20 años de servicio y 62 en el caso de los hombres. En este caso, la jubilación ordinaria es el 82% del promedio de los últimos 20 años de salarios mensuales ordinarios devengados. Los beneficiarios, como les indicaba, igual, persona cónyuge sobreviviente, compañero económicamente dependiente, los hijos solteros menores de edad, entre 18 y 25, y las personas mayores de edad que previo fallecimiento de la persona causante, los inválidos y los incapaces. Ellos tienen topes y contribuciones, cada uno de los regímenes de pensiones, de acuerdo a la ley que se establece,
se estableció un tope máximo. Eso viene siendo para los regímenes del magisterio y del poder judicial, las pensiones más altas fueron las que se les aplicaron este tope de referencia y se logró disminuir los montos de pensión hasta un 50% del monto que venían percibiendo. No se puede bajar más porque hay convenios internacionales en los cuales Costa Rica los ha firmado y ratificado, en los cuales se establece que la pensión no puede disminuirse en más del 50%. En el caso de invalidez, vejez y muerte, aquí tenemos los montos máximos de pensión. Entonces tienen un tope, igual que estos, tiene 1.765.859, máximo sin postergación, y 2.498 y un resto con postergación. Y la pensión mínima son 155.995 como pensión mínima. ¿Saben? Eso es lo de los regímenes muy a grandes rasgos básicos. Ahora vamos a ver los regímenes complementarios. Tenemos que es un conjunto de regímenes complementarios al régimen de invalidez, vejez y muerte y los regímenes públicos sustitutos. Recordemos lo que dijimos al principio, que uno de los objetivos de la Ley de Protección al Trabajador con la creación de las pensiones complementarias era venir de alguna manera a sustituir esa disminución. Por eso es complemento de esos regímenes. Es el obligatorio y el voluntario. Con respecto al obligatorio, su objetivo específico en la ley es efectivamente complementar los beneficios establecidos en el régimen de invalidez, vejez y muerte de la caja o sus sustitutos y aplica para todos los trabajadores asalariados o dependientes. Es administrado por las operadoras de pensiones que son autorizadas por SUPEN y elegidas libremente por el trabajador. Cuando el trabajador no elija a la operadora, la misma ley establece que será afiliado en forma automática al Banco Popular o a Vida Plena. Es un régimen de capitalización colectiva cuyos aportes son registrados y controlados por medio del CICER. Así es como se financian 4.25, hay un aporte del 3% mensual patronal sobre los salarios y sueldos, 1% que es la contribución que hacemos los trabajadores y el 50% del aporte de los patronos que realizan al Poder Judicial y que transfiere cada 18 meses. ¿Cómo retiro los recursos del régimen obligatorio? Estos recursos se pueden retirar de acuerdo a las siguientes reglas. Cuando el afiliado presente al operador una certificación que ha cumplido los requisitos del régimen de IBM o el público sustituto. Es decir, hasta que yo me pensione, hasta que la caja me diga y me dé la resolución de que ya está pensionado y que ya yo he recibido mi primer pago de pensión. Cuando el afiliado no se pensiona, por ninguno de los regímenes puede retirar la totalidad de los recursos cuando tenga 65 años de edad. ¿Qué pasa cuando fallece el afiliado? Recordemos que estos recursos pertenecen al trabajador. Entonces, la misma ley de protección establece cómo los voy a retirar. Dice, en primer lugar, los establecidos en el régimen básico, es decir, los beneficiarios que hayan establecido el régimen de IBM o el público sustituto. La certificación la solicita la operadora a la caja y deben optar por un plan de beneficio. Es decir, esos beneficiarios determinados por el régimen básico van a la operadora y van a elegir una modalidad de pensión. Ahora, si no hubiera beneficiarios en el régimen básico, en segundo lugar serán los designados por el afiliado o pensionado en la operadora de pensiones. Tienen que esperarse un plazo de 12 meses y pueden optar por un plan de beneficios o un retiro total. Esta parte es muy importante. Si ustedes no han designado beneficiarios, los invitamos a que se acerquen a la operadora de pensiones y por favor hagan la designación. Si no hubiera beneficiarios establecidos en el régimen básico, ni tampoco designados por el afiliado pensionado ante la operadora, en tercer lugar, los interesados deberán acudir ante el juez de trabajo correspondiente a interponer un proceso que se llama distribución de prestaciones de trabajador fallecido y pueden optar por un plan de beneficio o un retiro total. En los beneficios del ROP, dijimos que se van a disfrutar por medio de una pensión complementaria, una modalidad de pensión que están establecidas en la ley. Existen modalidades permanentes y transitorias y algunas están sujetos a recálculo de 12 meses o 36 meses.
Aquí tenemos estas que son las permanentes: renta vitalicia, retiro programado, renta permanente, renta temporal hasta la expectativa de vida condicionada y en retiro total en caso de enfermedad terminal. La renta vitalicia es un producto que no se está comercializando en el momento en el mercado, en la industria, porque le corresponde a las aseguradoras desarrollar este producto. En este momento lo que tenemos son los ofrecidos por las operadoras de pensiones. Entonces, retiro programado se contrata con una operadora, es una renta que surge a dividir cada año el capital para pensión por el monto del valor de una unidad de pensión. Tiene un recálculo anual y el afiliado que se pensione a los 77 años o más aplica un plazo hasta la esperanza de vida al nacer de los hombres y mujeres publicado por el INEC al momento del cambio. Esta modalidad de los 77 años se incluyó por un voto de la Sala Constitucional. Renta temporal hasta la expectativa de vida condicionada, actualmente se contrata con una operadora, surge de dividir el capital de la pensión entre el periodo comprendido entre la fecha de pensión y la expectativa de vida condicionada, según el sexo del afiliado en la tabla de mortalidad vigente al momento de pensionarse y tiene un recálculo anual. La renta permanente es una renta periódica que se calcula utilizando solo el monto de los rendimientos generados por las inversiones. Actualmente son los últimos 36 meses y tiene un recálculo de cada 36 meses. Tenemos una pensión mínima. Cuando la pensión complementaria mensual calculada por alguna de las modalidades indicadas, con excepción de la renta vitalicia, sea menor a un 20% de la pensión mínima del régimen de IBM, la pensión otorgada por el ROP será de este monto, el cual seguirá abonando hasta que se agote el saldo acumulado. Creo que ahorita está como en 27.000 colones. Los afiliados y pensionados que enfrenten una enfermedad terminal debidamente calificada por la CAN podrán hacer un retiro total de los recursos. Tenemos una modalidad de pensión transitoria, que son los retiros acelerados que están establecidos en el transitorio 19 de la Ley de Protección al Trabajador, y otra que es un retiro por cantidad de aportaciones al ROP que están en el transitorio 20. Estos retiros acelerados le permiten al afiliado al ROP que hayan adquirido el derecho de pensión antes del 1 de enero del 2021 optar al momento de pensionarse, ya sea por solicitar el pago de una mensualidad durante 30 meses hasta agotar el saldo, o solicitar un plan de beneficios de retiro acelerado con las siguientes reglas. Es que el pensionado puede optar por un retiro programado, renta temporal hasta la expectativa de vida condicionada o renta permanente, y al cabo de 60 días de solicitar el retiro se le entregará un monto igual al 25% del saldo de la cuenta individual y se continuará con el pago de la pensión por los siguientes 9 meses. Una vez cumplidos los 9 meses, se le entrega el otro 25% acumulado en su cuenta individual y se continúa el pago de la pensión por los siguientes 9 meses, y una vez cumplido el periodo de los 9 meses, se hace exactamente igual. Por 4 periodos se le entrega al pensionado el saldo de su cuenta. Hay una renta por cantidad de cotizaciones del ROP, que es la que está estipulada en el transitorio 20. Los afiliados al régimen obligatorio que se pensionen a partir del 1 de enero del 2021 y hasta el 18 de febrero del 2030 podrán retirar los fondos acumulados en su cuenta individuales en rentas temporales por un plazo equivalente a la cantidad de cuotas aportadas a este régimen. Es decir, esta es la más apetecida. No aplica para beneficiarios y hay un recálculo cada 36 meses. Eso es con respecto al régimen obligatorio. Con respecto al régimen voluntario, muy parecido. Es de capitalización individual, cuyos aportes son registrados por el CISER o directamente por la operadora. Para el afiliado a un plan voluntario se requiere la suscripción de un contrato de afiliación con la operadora de pensiones. La afiliación puede darse en forma individual o por medio de convenios de afiliación colectiva y no es necesario estar afiliado al ROP. Como paso previo para la suscripción del contrato, las operadoras deben someter a aprobación de la SUPLEN el plan de pensiones, que es el marco de referencia para la elaboración de los contratos. Y todos los planes son de contribución definida.
El ingreso del trabajador al régimen se hace efectivo con la firma del contrato. La afiliación tiene vigencia en la fecha en que ingrese el primer aporte al CICERE o a la entidad autorizada. Personas mayores de 15 años y menores de 18 pueden válidamente suscribir contratos, y es posible la suscripción de contratos en favor de menores de edad siempre y cuando sean representados en su acto por quien ejerza la patria potestad o su representante legal. Los patronos pueden acordar uno o más o con sus trabajadores la realización de aportes periódicos o extraordinarios. En el caso de los planes que se constituyan únicamente con aporte del patrono cotizante, el patrono tiene derecho a suscribir, se tienen que suscribir afiliaciones individuales o colectivas para aportar los recursos, y cada trabajador debe suscribir un contrato individual. Las afiliaciones colectivas se hacen mediante la suscripción de un contrato marco. En este caso, el afiliado, como les indiqué, debe de firmar un contrato de afiliación individual. La recaudación y administración de los aportes son administrados por las operadoras de pensiones y se mantienen en una cuenta individual de cada trabajador en forma separada del otro. Aquí procede un retiro único y universal cuando la persona cuente con 57 años o más y no menor de 66 meses de permanencia. Con posterioridad a la firma del contrato, el afiliado que se encuentre en estado de invalidez o enfermedad terminal calificada por la Caja Costarricense del Seguro Social o la comisión médica que corresponda al régimen básico. Entonces puede hacer un retiro único y total, y el afiliado que sea pensionado por alguno de los regímenes básicos. En este caso, la edad de retiro de los recursos son 57 años. ¿Cómo retiro yo los recursos? Bueno, no están obligados a permanecer 66 meses al plan de acumulación quienes ya tengan 57 años y destinen los recursos a la adquisición de cualquier producto de estos de beneficio. Pueden hacer un retiro anticipado que está establecido en la ley, en el artículo 99 del reglamento de apertura. Dice: el afiliado menor de 57 años podrá realizar un retiro anticipado siempre que hayan transcurrido al menos 66 meses y haya aportado el equivalente a 66 aportes mensuales. Las condiciones y porcentajes de retiro están definidas en el plan, pero no pueden ser más del 30% del saldo de la cuenta individual cada 12 meses. El retiro parcial solo se podrá hacer una vez al año. Y las personas que quieran un plan de pensión voluntaria tienen incentivos fiscales. Están establecidos en el artículo 71, 72 y 73 de la Ley de Protección al Trabajador. También hay un retiro anticipado de recursos que son especiales, que son los establecidos en la Ley 75-23. Ahí habría que ver qué es lo que establece no solamente el contrato, sino la ley, para ver en qué forma procede este retiro anticipado. Las operadoras pueden ofrecer y administrar planes de ahorro, contratos individuales, colectivos y corporativos. Este es un producto que se llama ahorro voluntario, que en la actualidad no está siendo ofrecido por las operadoras de pensiones y tiene condiciones diferentes. Los aportes son administrados por la operadora en un megafondo que se invierte en fondos de inversión administrados por las sociedades administradoras de fondos de inversión registrados y supervisados por la SUGEVAL. En este caso corresponde a la SUPEM regular y supervisar la operación de los megafondos. En caso de retiro, pueden efectuarse cada 3 meses siempre y cuando haya transcurrido el primer año de vigencia del contrato. Y en caso de los contratos colectivos o corporativos, podrán efectuarse retiros antes del año cuando exista rompimiento de la relación laboral o gremial. Esto es el tratamiento fiscal. Aquí están los artículos establecidos donde se establecen los beneficios fiscales que perciben tanto las administradoras de fondos como los afiliados. El régimen no contributivo, ya en el cuarto pilar, es administrado por la Caja, se considera un programa adicional al régimen de invalidez, vejez y muerte. Hay un reglamento del programa de régimen no contributivo, que es el que regula este régimen. Los recursos provienen del presupuesto nacional, no es supervisado por la SUPEM. Los beneficiarios pueden ser costarricenses o extranjeros, residentes legales, menores de edad, aunque carezcan de condición migratoria regular
y que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema. ¿Quiénes son cubiertas? Adultos mayores de 65 años, personas inválidas, personas viudas en desamparo, huérfanos, menores de 18, entre 18 y 21, personas en condición de la calle, casos de parálisis cerebral profunda, autismo, mielomeningocele o cualquier otra enfermedad. Aquí tenemos una disposición que está en el artículo 77 de la Ley de Protección al Trabajador, que son aquellos recursos que han ingresado a los fondos complementarios complementarios, como rezagos del Fondo de Capitalización Laboral, el voluntario y otros complementarios, que no han sufrido ningún movimiento y no han sido reclamados por las personas en un plazo de 10 años. Son girados al régimen no contributivo. Después de 10 años que no han tenido ningún movimiento, se pasan al régimen no contributivo. Una vez ingresados y destinados a fines de ese régimen, no cabe ningún tipo de reclamo posterior ni procesos oponibles en relación con esos recursos. Ya casi para finalizar, el Fondo de Capitalización Laboral tiene como fin crear un ahorro laboral, se constituye con las contribuciones de los patronos y los rendimientos producto de las inversiones. Es un régimen de capitalización individual cuyos aportes son registrados y controlados por el CICERE. Es administrado por las operadoras de pensiones u organizaciones sociales autorizadas por la superintendencia y libremente elegidas por el trabajador. En caso de que el trabajador no elija, será afiliado en forma automática a la operadora de la caja o vida plena si está afiliada al régimen de pensiones del magisterio. Este fondo es independiente del régimen del auxilio de cesantía y se les aplica los incisos A, C y D del artículo 30 del Código de Trabajo. Son un derecho de interés social de naturaleza no salarial exenta del pago del impuesto sobre la renta y cualquier otro tipo de carga social. Aquí aporta el patrono. Todo debe aportar el FCL a 1.5 calculado sobre el salario mensual del trabajador y el aporte se hace durante el tiempo que se mantenga la relación laboral sin límite de años. ¿Cómo lo retiro? Siguiendo las siguientes reglas. Al extinguirse la relación laboral por cualquier causa, por cumplimiento del quinquenio, en caso de fallecimiento del trabajador y suspensión del contrato o reducción de jornada que implique una reducción salarial. En caso del cumplimiento del quinquenio, se permite al trabajador retirar el saldo de su cuenta del fondo el último día del mes en que cumplan los 5 años continuos de la relación laboral. Si cumplido el quinquenio el trabajador no retira los recursos, esos quedarán disponibles para el afiliado en forma indefinida. Algunos casos que conviene indicar que no da derecho al retiro del quinquenio es el traslado del trabajador entre empresas de un mismo conglomerado empresarial, porque no existe extinción de la relación laboral, cambio de la relación laboral del patrono, de la razón social, la misma, cuando hay fusiones y trabajadores del Estado cuando se trasladan de una institución a otra. Por el fallecimiento del trabajador procede la interposición de un proceso de consignación de prestaciones del trabajador fallecido para que se determine el derecho de sus causavientes de conformidad con lo establecido en el artículo 85 del Código de Trabajo. Casos especiales, aportes de cesantía realizados por los patronos, asociaciones solidaristas o cooperativas de ahorro y el pago anual del auxilio de cesantía que tienen como práctica algunos patronos privados no da derecho al retiro del Fondo de Capitalización Laboral. Y bueno, esta es la parte que teníamos nosotros para compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta y si no, pues agradecerles su atención en estos casi 60 minutos. Muchas gracias y buenas tardes. Ashley.